Bienvenidos, este es su canal ECBO. Mi nombre es Gustavo Galván, titular del canal y sobre todo de esta clínica ECBO. Les quiero platicar que ya se cumplió un año desde que fundé esta clínica de manera particular y atendiendo a domicilio. Entonces, el tema del día de hoy vamos a tocar el tema de cascada de coagulación, ¿sale? Yo creo que es importante que podamos abordar este tema, ya que es uno de los primeros pasos para poder abordar la cicatrización. Entonces vamos a dar paso al tema de hoy, que es cascada de coagulación. Recuerden que si en algún momento dado se les ocurre algún tema o tienen alguna duda en algún tipo de tema, lo pueden dejar en la cajita de comentarios y podemos abordarlo sin ningún problema. Así es que bienvenidos y vamos a dar inicio a este gran tema que, eh, que es cascada de coagulación. ¿Sale? A los que es la primera vez que nos ven, pues este es su canal y como tal cascada de coagulación por parte de un servidor, Gustavo Galván, clínica ECBO. Bien, como tal, la hemostasia representa un cese fisiológico de una hemorragia por medio de mecanismos complejos, el cual involucra un cambio de un estado líquido a un estado sólido por medio de la utilización de fibrina. Entonces, esto es lo que prácticamente es una hemostasia. En condiciones fisiológicas normales, la hemostasia primaria funciona en forma equilibrada entre elementos celulares y proteicos, manteniendo sangre fluida dentro de los vasos. Esto es algo que normalmente se tendría que hacer. Obviamente, pacientes que tengan hemofilia o que tengan problemas de coagulación, esto ya no va a ser normal y este coágulo o esta cascada de coagulación se va a ver alterada. Normalmente las plaquetas no se adhieren a los vasos, así porque sí. Siempre debe haber una lesión en este vaso para poder entrar en esta cascada. Entonces es algo que se activa por medio de un daño celular o de un daño al tejido externo. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante en la vía extrínseca. En la hemostasia primaria existe una serie de mecanismos que se desencadenan durante la lesión vascular y que permitirán la formación de un tapón hemostático plaquetario. Eso es a lo que yo me refería. Por sí solo, no se va a formar un coágulo, a menos de que haya una enfermedad donde haya demasiadas plaquetas, va a haber como pequeños coágulos en este torrente sanguíneo. Entonces, es muy importante saber que solamente si hay alguna anormalidad plaquetaria es donde vamos a poder encontrar estos tapones en alguna vía, ya sea arterial o venosa. Entonces, pero en un estado normal no debería hacerse. Y como ya mismo lo dijimos, este es un proceso en el cual vamos a volver un estado líquido a un estado sólido por mediante algunas activaciones de algunos elementos o algunos factores de coagulación que los vamos a ver un poquito más adelante. La hemostasia primaria eh, consiste en varios pasos. La primera es la adhesión plaquetaria del subendotelio expuesto al daño vascular. Posteriormente, hay una agregación plaquetaria primaria en a activarse el complejo glucorreceptor 11B y 3A. Ahorita vamos a ver más adelante y permitir la unión entre las plaquetas y después ocurre la liberación de los compuestos intraplaquetarios que provocan una agregación secundaria a nuevas plaquetas del tapón hemostático, la consolidación y retracción del coágulo finalmente. Y por fin, en el último paso, va a haber una formación del tapón hemostático, ya como tal definitivo, con la formación del polímero de fibrina y la detención de la hemorragia. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más visible. Vamos a tener un daño. Lo primero que vamos a ver, va a haber un daño, va a haber la ruptura del tejido, en este caso piel. Obviamente toda la piel, va a haber cadenas vasculares, pueden ser arterias, venas y pequeños vasitos que vamos a encontrar en algunas áreas. Entonces, al haber daño, lo primero que va a llegar van a ser muchas plaquetas, muchas plaquetas así, burdamente. Posteriormente va a haber una pequeña liberación y activación de ciertos factores en los cuales vamos a poder tener una malla
burda de puras plaquetas y posteriormente va a haber una remodelación de estas plaquetas para poder expulsar ese pequeño coagulito y poder tener un taponamiento de como tal ya la herida. Entonces esto se le va a llamar hemostasia. Es una hemostasia primaria. Como tal, vamos a encontrar en la cadena de coagulación ciertos números de factores. Los factores fueron numerados en conforme fueron descubiertos, ¿sale? Entonces, por eso tiene factor 1, factor 2, factor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y algunos factores, por ejemplo, el factor 6, ese todavía no tiene como tal una designación. Sin embargo, se le dio un número pero no hay un nombre designado para este factor. Pero por eso es que se le dio este número, conforme fueron siendo descubiertos por ciertos médicos científicos que fueron investigando la cadena de coagulación, ¿no? Entonces vamos a encontrar que el factor 1 es el fibrinógeno. ¿Cuál es la vida media del fibrinógeno? De 72 a 120 horas. La concentración plasmática normal es de 2000 a 4000 unidades y se encuentra ubicado principalmente en el cromosoma número 4. ¿Sale? Factor 2, vamos a encontrar la protrombina, que es un valor, una vida media de 60 a 70 horas, y vamos a encontrar de 100 a 100 miligramos por mililitro. Este es un valor normal y lo vamos a encontrar en el cromosoma 11. El factor 5 va a ser la procealinina, factor lábil, es un factor que es altamente lábil, y la vida media es de 12 a 16 horas. ¿Sale? Vamos a encontrar una concentración plasmática de 5 a 10 miligramos por mililitro y está encontrada en el cromosoma número 1. ¿Sale? Como les había dicho, el factor 6 no tiene asignación, entonces no vamos a encontrar ni valores normales ni mucho menos un nombre. El factor 7, como tal, es la proconvertina y es autoprotrombina 1. ¿Sale? La vida media es de 3 a 6 horas y los valores normales es de 0 a 5 miligramos por mililitro. Factor 8, factor antihemofílico A y la globulina antihemofílica. Esto lo vamos a encontrar de 0 a 1 miligramo por mililitro y lo vamos a encontrar como vida media de 8 a 12 horas. Sale el factor 9, vamos a encontrar el factor CRISMAS, componente de tromboplastino en el plasma o la autotrombina 2. ¿Sale? Vamos a encontrarlo de 4 a 5 miligramos por mililitro con una vida media de 18 a 24 horas. Vamos a encontrar el factor 10 también, que es el factor de Stroop-Power, la trombosinasa y la eutropotrombina número 3. ¿Sale? Vamos a encontrarlo de 8 a 10 miligramos por mililitro con una vida media de 30 a 40 horas y lo vamos a encontrar en el cromosoma número 3. ¿Sale? El factor 11 vamos a tener un antecedente de tromboplástico de plasma, que así se llama, y lo vamos a encontrar de 5 miligramos por mililitro. Entonces es el valor normal, no hay un rango, ese sería el valor normal, y su vida media es de 52 horas. El factor 12 es el factor de Hageman, que es el médico o el científico que lo encontró o que lo descubrió, así le puso el nombre. Entonces, la concentración plasmática es de 30 miligramos por mililitro y vamos a encontrarlo con una vida media de 60 horas. Factor 13, que ya sería el factor estabilizante de la fibrina, de las prostaglandinasa, fibrinasa y fibrinogenasa. ¿Sale? Eso lo vamos a encontrar en un valor normal de 10 miligramos por mililitro con un valor de 4 a 8 horas de vida media. ¿Sale? Y los vamos a encontrar en el cromosoma número 1 y en el 6. Hay otra cosa que se llama factor tisular, que ese como tal no tiene un número, pero ese es otro componente de la cadena de coagulación. La precalicreína, que también es, o también conocido como factor de Fletcher, que también va a intervenir en esta cadena de coagulación. Vamos a encontrar un sinógeno de alto peso molecular o el factor de Fitzgerald o Williams y vamos a encontrarlo con un valor de 60 a 90 miligramos por mililitro con una vida media de 150 horas. ¿Sale? Lo vamos a encontrar en el cromosoma número 3. Hay como una categorización que es la clasificación de los factores de coagulación de acuerdo a sus características. ¿Sale? Vamos a encontrar que son, de acuerdo a sus características, lo vamos a encontrar como simógenos o cofactadores. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto?
que algunos van a ser como parte de, o sea, parte de la cadena, y otros sí van a ser como lo que va a iniciar o va a complementar o van a ser esenciales para la cadena. ¿Sale? Por ejemplo, los imógenos, vamos a encontrar dos tipos, que son los no dependientes de la vitamina K, los B, que son dependientes de la vitamina K, y los cofactores, que son plasmáticos y celulares. ¿Sale? Vamos a encontrar también las proteasas de serina, que como tal, los no dependientes de la vitamina K, encontraríamos a la preclereína y el factor 12 y el factor 11. ¿Sale? Vamos a encontrar dependientes de la vitamina K, que sí o sí debe haber una vitamina K ahí para poder provocar esta buena coagulación, que es el factor 2, factor 7, 9 y 10. ¿Ok? Entonces yo creo que todos hemos escuchado que a los recién nacidos o cuando hay pacientes con hemofilia, se les inyecta un poquito de vitamina K o ciertas dosis de vitamina K, que normalmente es 1 miligramo, que viene en una ampolleta y se puede inyectar. Entonces, esto es para favorecer la coagulación. Los cofactores los vamos a encontrar plasmáticos, que es el factor 5, 8 y el CAP, aunque ya lo vimos hace ratito, y los factores celulares, que es el factor tisular, la trombomodulina y el fibrinógeno. ¿Sale? Entonces, estos los vamos a encontrar y esas son sus clasificaciones. Bien, vamos a entrar como tal a la cadena de coagulación. Recordemos que es un proceso dinámico. Una vez que se ha formado el coágulo, se activan otros factores para limitar el aumento del tamaño del coágulo. Como les dije, va a llegar burdo, así va a llegar una masa completamente grande, para poder formar un coágulo. Posteriormente, al mismo tiempo, va a haber un proceso llamado fibrinólisis, que es el que se va a encargar de remodelar este coágulo y posteriormente lo va a eliminar. ¿Sale? Entonces, ya cuando lo elimina, ya está o se está iniciando el proceso de cicatrización, que sería el siguiente tema que vamos a ver la siguiente semana. ¿Sale? Como tal, al iniciarse la coagulación se forma el activador de protrombina, el cual puede producirse por las dos vías. Ya hemos visto, vamos a encontrar una vía extrínseca, que es precisamente cuando se hace el daño tisular, y posterior una vía intrínseca, que se inicia exactamente al contacto con la sangre. Entonces vamos a ver que la vía extrínseca es exactamente cuando está el daño. Ya cuando está el daño, se manda una señal y posteriormente o casi de inmediato, porque son vías que prácticamente inician al mismo tiempo, inicia la vía intrínseca, que se inicia en la propia sangre. Entonces vamos a encontrar una vía extrínseca, una vía intrínseca y vamos a encontrar una vía común, que un poquito más adelante la vamos a ver. Bien, la vía extrínseca comienza cuando la pared vascular o un tejido extravascular sufren un traumatismo. Ya se los había mencionado, tenemos nuestro tejido íntegro, de repente nos cortamos y esa es la lesión vascular o del tejido extravascular. Puede ser piel, puede ser cualquier tipo de lesión. Lo que se va a iniciar como tal es la liberación de tromboplastina tisular y el tejido lesionado va a liberar un complejo de varios factores llamado tromboplastina tisular. Eso ya lo vimos en los factores que van a intervenir. Entonces, como primer paso, se va a hacer la lesión, se libera la tromboplastina tisular y van a empezarse a activar varios factores que vamos a llamar tromboplastina tisular. Posteriormente se activa el factor 10 para formar un factor 10 activado. El complejo liproteico de la tromboplastina tisular se combina con el factor 7 de la coagulación y presencia de dos fosfolípidos a los tejidos dañados y iones de calcio. Actúa enzimáticamente sobre el factor 10 para dar un factor 10 activado. Entonces aquí vamos a intervenir o vamos a dar inicio al factor 10. Posteriormente, con iones de calcio, que son muy importantes durante la cadena de coagulación, se va a dar una activación del factor 7 y vamos a dar ya como tal paso a este factor 10 activado. Posteriormente, el efecto del factor 10 va a ser el activador de la protrombina. ¿Sale? El factor 10 ya una vez activado se va a combinar mediante los fosfolípidos tisulares ya liberados que forman parte de la tromboplastina tisular con el factor 5 para formar un complejo llamado activador de la protrombina. A los pocos segundos, va a empezar o va a activar la protrombina para formar la trombina y el proceso de coagulación prosigue como se ha descrito. El factor 10 activado es la proteasa que realmente produce la ruptura de la protrombina
para dar trombina. ¿Sale? Entonces, este factor nos va a dar el inicio de la vía extrínseca. Entonces, vamos a encontrar la vía intrínseca, que es el mecanismo intrínseco para dar el inicio para la formación activador de la protrombina. Comienza una vez el traumatismo de la propia sangre o con la exposición de la sangre al colágeno, perdón, de la pared de un vaso sanguíneo. Tenemos que comprender que nuestro endotelio va a contar con colágeno. Entonces, al entrar en contacto esta sangre, se va a dar el inicio de la vía intrínseca. ¿Sale? Entonces, acuérdense y retomamos que la vía extrínseca va a dar paso a partir de que nos dañamos la barrera extracelular o la que, en este caso, la que está afuera. Y la vía intrínseca va a dar paso cuando la sangre meramente va a ser traumatizada o va a entrar en contacto con el colágeno que se encuentra en el endotelio. ¿Sale? Entonces, como primer paso para la vía intrínseca va a ser la activación del factor 12 y liberación de fosfolípidos plaquetarios. Debido al traumatismo del factor 11, se activa para dar forma a una enzima proteolítica llamada factor 12 ya como tal activado, simultáneamente, o sea, a la par, el traumatismo sanguíneo daña las plaquetas, por lo que se liberan fosfolípidos plaquetarios que contienen una lipoproteína llamada factor 3, que intervienen a las reacciones de coagulación posteriores. Segundo paso va a ser la activación del factor 11. El factor 12 activado actúa enzimáticamente sobre el factor 11 para activarlo. Y este segundo paso de la vía intrínseca requiere la presencia de un sinógeno de peso molecular elevado, que es uno de los elementos que vimos en la lista. Y tres, la activación del factor 9 por factor 11 activado. El factor 11 activado actúa luego enzimáticamente sobre el factor 9 para activarlo. Si se dan cuenta, son múltiples reacciones que se van a llevar prácticamente uno detrás del otro o simultáneamente. Es un poquito confuso, sí, pero ahorita lo vamos a ver en un esquema un poquito más simplificado. ¿Sale? Entonces, la activación, como cuarto paso, la activación del factor 10 va a activar al 9 ya una vez activado y van junto con el factor 8, van a activar estas plaquetas para posteriormente activar el factor 3 de las plaquetas dañadas. Activan al factor 10 y este paso de la vía intrínseca es igual que el último de la vía extrínseca. Ya una vez activados todos estos procesos, vamos a dar paso a un tapón de trombina. ¿Sale? Entonces aquí el activador de la protrombina a su vez inicia una escisión de la protrombina para formar ya como tal trombina, poniendo en marcha el proceso final de la coagulación. Si se dan cuenta, son muchos nombres, muchas palabras un poquito complejas que vamos a ver como elementos formes de, de esta cascada. Entonces nos va a dar paso a la vía común. La activación de la vía intrínseca o extrínseca activan la vía común, que da por resultado la formación de un coágulo de fibrina. ¿Sale? Entonces ya una vez activándose la extrínseca y la intrínseca que se van a prácticamente iniciar a la par, nos van a dar vía a una vía común. Vamos a hacer como una Y que se activa la extrínseca, la intrínseca y vamos a dar una vía común. ¿Sale? Se genera una protrombinasa en la superficie de las plaquetas activadas, las células endoteliales y las células tisulares. La protrombinasa es un complejo de una enzima, el factor 10A y un cofactor, el cofactor 5A, en una superficie fosfolipídica procoagulante. Entonces aquí vamos a dar paso que la vía extrínseca nos va a dejar un factor ya como tal el 10 activado y el factor de la vía intrínseca va a ser el 5 activado. Vamos a juntarlos y como tal ya nos va a dar una superficie ya como tal procoagulante. ¿Sale? La protombinasa degrada la protrombina en trombina y la trombina induce la generación de monómeros y polímeros de fibrina a partir de un fibrinógeno que activan como tal el factor soluble 8 y el factor 9. La trombina también se activa por el factor 13 y es una enzima que cataliza la formación de enlaces covalentes más resistentes entre monómeros y fibrinas adyacentes. Como tal, aquí ya es donde se juntan las dos vías y vamos a poder ya como tal llevar a un proceso de coagulación. ¿Sale? Recalquemos y mencionemos que se requieren iones de calcio en la mayoría de las reacciones de generación de trombina.
Entonces, aquí cuando una persona o un paciente llega a tener bajos niveles de calcio, nos van a tener o nos van a llevar problemas de coagulación. ¿Sale? Es para retomar que, por ejemplo, el citrato de calcio, ese viene contenido en nuestros tubitos azules, en los cuales nosotros procesamos nuestras muestras, a diferencia del tubito de tapón morado que se trae heparina, ¿no? Entonces, muy diferente. El tapón morado trae heparina y el azul, de tapita azul, trae citrato de calcio. Entonces, es muy importante para poder mantener, esto se lleva precisamente en procesos estéticos o en procesos de obtención de factores de transferencia activados, el citrato de calcio, ¿sale? Se usan in vitro como anticoagulantes, ya lo mencioné, y los factores de coagulación dependientes de la vitamina K, que son los factores 2, 7, 9 y 10. Esos son los que principalmente son dependientes de la vitamina K. Se unen en condiciones normales a superficies fosfolipídicas a través de puentes de calcio para participar en la coagulación sanguínea. Como lo hemos estado mencionando, los iones de calcio son muy importantes para toda la cascada de coagulación, ¿sale? Entonces es muy importante que las tengamos siempre presentes. Las reacciones de coagulación no pueden ocurrir en forma apropiada en ausencia de vitamina K. Las proteínas reguladoras de la coagulación dependientes de la vitamina K incluyen una proteína C, la proteína S y la proteína Z. Entonces, si hay alguna falta de alguna de estas proteínas, como ya lo hemos mencionado, C, S y Z, vamos a tener problemas de coagulación. Asimismo, si nos hace falta la vitamina K y el calcio. Entonces, son varios elementos que posteriormente o que también se van a incluir en la cadena de coagulación. Entonces vamos a ver aquí como tal ya el proceso. Sale una vez nosotros dañado el tejido o el vaso, vamos a encontrar una respuesta inicial ante la lesión vascular, que donde van a participar las plaquetas. ¿Sale? Comprende una contracción vascular, una adhesión plaquetaria, activación plaquetaria y agregación plaquetaria. Esto, a resumidas cuentas, es el inicio de una hemostasia primaria. Posteriormente vamos a encontrar una hemostasia secundaria, que también es llamada coagulación. ¿Sale? La finalidad de esto va a ser la formación de un coágulo estable de fibrina, que comprende una cascada de complejo de reacciones químicas, una inducción a la activación de la protrombina, conservación de protrombina o trombina y el fibrinógeno, que se convierten en fibras de fibrina. ¿Sale? Como tal, aquí es donde entra ya nuestra cadena de coagulación, vía extrínseca, vía intrínseca, y como tal, aquí en el 10 y el 5 activado, que ya lo habíamos mencionado, vamos a dar un paso a la vía común. ¿Sale? Para formar trombina, que posteriormente en el proceso se vaya, protrombina, que se va a formar trombina. ¿Para qué? Para poder formar fibrinógeno, fibrina, factor 13 activado y uno activado, donde vamos a poder complementar polímeros de fibrina y un coágulo de fibrina. Entonces, aquí ya es donde vamos a encontrar como tal ya una coagulación total. ¿Sale? Vamos a lesionar el vaso, como tal está empezando a sangrar, se va a contraer, como ya lo habíamos visto, una contracción vascular, va a empezar un tapón de plaquetas brutas, así en bola, como se podría decir burdamente, y posteriormente se va a empezar ya a adherir estas pequeñas mallas de fibrina para poder fortalecer ese tapón plaquetario y ya con fibrina vamos a poder completamente cerrar o causar una hemostasia. ¿Sale? Entonces, prácticamente esa es nuestra cascada de coagulación. Sé que son muchos nombres, sé que es un poquito compleja la cadena de coagulación, pero yo creo que podemos llevar a buen término esta pequeña clase de cadena de coagulación o cascada de coagulación. Y pues espero que haya sido de su agrado. Nos estamos viendo en otro video que va a ser dentro de la siguiente semana. Y también para decirles que cualquier situación o que requieran alguna consulta de heridas, estomas, pie diabético, quemaduras, podamos hacerlo en la Ciudad de México, y encuentran nuestro link en la descripción del video, ¿sale? Entonces,
Muchas gracias por su atención, muchas gracias por seguir y por darle vistas a este canal. No es fácil, no es fácil, la verdad. Es un poquito complejo dar inicio a este tipo de canales o este tipo de, este, de clases, ya que pues no es tan visto, ¿no? Es más vista la parte de comicidad o cositas así. Pero bueno, vamos a dar pauta a seguir con estos videos y pues muchas gracias por sus vistas y ojalá que puedan compartir, que puedan darle un like, ya que esta es una iniciativa propia y pues seguiremos con este avance o con este canal. ¿Sale? Posteriormente vamos a dar paso a una sección que va a ser primeros auxilios para gente que no sabe o que no es del área de salud y vamos a abordar ciertos tipos de temas como primeros auxilios, como cómo se puede controlar una hemorragia, cómo, qué hacer en caso de una fractura, de una caída, de un desmayo, cositas así que pueden salvarnos la vida. ¿Sale? Entonces, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo la siguiente semana.